Bienvenidos de vuelta al Srimad Bhagavatam Podcast. Hoy sí tenemos sábado. Hoy sí es sábado, primer día de este mes de junio. Y nosotros nos encontramos sobre el verso 5, capítulo 6 del canto tercero. Bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Parena Vishata Swamsmin Matraya Vishwasri Ganaha Chukshobhanyonyam Asadyam Yasmin Lokas Charachara. Traducción del verso. A medida que el Señor, en su porción plenaria, entró en los elementos de la creación universal, estos se transformaron en la gigantesca forma en la que reposan todos los sistemas planetarios y todas las creaciones móviles e inmóviles. El verso indica que el Señor iba entrando, ¿no? A medida que el Señor entró en los elementos de la creación universal. Podemos imaginar esa escena, el Señor entrando en los elementos materiales. ¿Y qué ocurre a medida que Él entra? Ocurre que estos elementos se transforman en la energía, en la gigantesca forma. O sea, dicho de otra manera y pensado de otra manera, tenemos los elementos materiales que, digamos, no tienen ninguna forma, podemos decir, y Krishna, el Señor Supremo, entra entonces en esos elementos y aquí se indica que ellos se transforman en la gigantesca forma. Sería algo así como, Prabhupada, el ejemplo que a veces da, es como cuando la mano se pone un guante, como cuando uno se puede poner un guante, y tenemos dos momentos. Previo a que la persona se ponga este guante, digamos que sea un guante de plástico, está sin vida prácticamente, y una vez que la mano entra, ya el guante tiene movilidad, ¿no? Y se ajusta, se acopla a la forma de los dedos y se mueve. Algo similar es lo que se está describiendo aquí como el Señor Supremo. A medida que Él va entrando, dice el verso, va tomando forma la gigantesca forma universal. También otra forma de decirlo, otra manera de decirlo, sería como tener, digamos, a diferencia del guante, que el guante ya tiene ya tiene diseñada la forma para que se acople con la mano. A diferencia del guante, podríamos pensar incluso vamos a decir, en una manta, y yo puedo ponérmela encima, tal como la forma caricaturesca de los fantasmas, ¿no? Un fantasma que tiene una manta. Y podríamos cubrir algo con esa manta. Y resulta ser que esa manta va a adoptar la silueta de la persona que está abajo, si es una persona o lo que sea. Algo similar es lo que se está describiendo aquí, que el Señor entra en los elementos materiales y una vez que Él entra, tal como una manta se posa sobre algo y toma la forma de ese algo, de ese objeto, asimismo todos los elementos materiales entonces se cubren al Señor Supremo, digámoslo así, porque es la energía externa, y entonces adquieren la forma universal. Ahora sí que el Señor Supremo ha entrado, es posible observar que hay una forma universal. Así como si tenemos una simple manta tirada en el suelo, no refleja ninguna silueta, pero una vez que esa manta se coloca sobre alguien o sobre un objeto, ya refleja el objeto que está debajo. Entonces, similarmente, el Señor Supremo entra en la energía material y ahora que una vez ha entrado en los elementos materiales, ahora sí, se puede observar la gigantesca forma universal, el Virat Rupa. Y es sobre esa gigantesca forma
en donde entonces van a estar reposados todos los planetas. Pero entonces para que puedan reposar esos planetas hace falta que el Señor Supremo entre y le dé forma y la energía material adquiera una forma. Prabhupada tal vez va a hablar un poco más de ello aquí en el comentario. Vamos a leerlo. Los elementos de la creación cósmica son todos materiales o son todos materia y no tienen ninguna potencia para aumentar en volumen, a menos que el Señor, en forma de superporción plenaria, entre en ellos. Esto significa que la materia no aumenta ni disminuye, a menos que sea tocada por el Espíritu. La materia es un producto del Espíritu y aumenta únicamente con el toque del Espíritu. Toda la manifestación cósmica no ha adoptado su gigantesca forma por sí sola, como erróneamente lo estiman las personas poco inteligentes. Mientras el Espíritu se encuentre dentro de la materia puede aumentar lo necesario, pero sin el Espíritu la materia detiene su crecimiento. Por ejemplo, mientras haya conciencia espiritual dentro del cuerpo material de una entidad viviente, el cuerpo aumenta hasta el tamaño requerido, pero un cuerpo material muerto que no tiene conciencia espiritual detiene su crecimiento. En la Bhagavad Gita, capítulo 2, se da importancia a la conciencia espiritual, no al cuerpo. Todo el cuerpo cósmico aumentó mediante el mismo proceso que experimentamos en nuestros pequeños cuerpos. Sin embargo, uno no debe pensar neciamente que la infinitesimal alma individual es la causa de la gigantesca manifestación de la forma universal. La forma universal se denomina Virat Rupa, porque el Señor Supremo se encuentra dentro de ella en forma de su porción plenaria. Fin del comentario. Muy bien. Prabhupada comienza hablando de los elementos materiales. Como ellos, por ser materia, no tienen ninguna potencia para aumentar en volumen, a menos que Krishna entre, como lo estamos diciendo. De vuelta, como una manta no tiene la capacidad para ella misma generar formas, generar siluetas. Pero una vez que esa manta se coloca sobre otro objeto, adquiere la forma de ese otro objeto. Es similar a lo que estamos leyendo aquí, que esa materia no tiene la capacidad para interactuar ella sola, por ejemplo. No tiene esa habilidad, no tiene la habilidad para aumentar en volumen. Prabhupada comienza señalando este primer punto. Luego indica que la materia necesita ser tocada por el espíritu. Mencionemos aquí muy brevemente cómo el Bhakti señala de manera y define de manera muy clara y breve cuál es la diferencia entre materia y espíritu. Bueno, sí, materia y espíritu, como lo estamos leyendo aquí. Pero quería decir entre espíritu y alma, que sí, a algunas personas les intriga ese tema y les cuesta, tal vez por falta de información, cuesta trabajo encontrar la diferencia. Y el Bhakti de manera simple indica que la materia es lo opuesto al espíritu. Digamos que ambas cosas, materia y espíritu, son dos sustancias diferentes. Así como podemos encontrar cosas materiales, muchas, en realidad todas las cosas que observamos, todo a nuestro alcance, está hecho de materia, de esa sustancia que es llamado materia, sustancia material. Mientras que lo espiritual es otra sustancia, es la sustancia espiritual. Y esa sustancia espiritual entonces también crea cosas, produce cosas. Y el alma es un producto de la sustancia espiritual. El alma es un ente, es una entidad de naturaleza espiritual. Su sustancia, de lo que está hecho el alma es de espíritu. Y ahí la diferencia, que el alma es un ente
un ser, y el espíritu es una sustancia. El alma está hecha de espíritu, así de simple y llano. Y en algunas ocasiones, como lo tenemos aquí enfrente en este verso, en algunas ocasiones se usa la definición de espíritu para referirse al alma también, ya que el alma está hecha de espíritu, de sustancia espiritual. ¿Y cómo lo está usando aquí Prabhupada? Él dice que la materia no aumenta ni disminuye a menos que sea tocada por el espíritu, o sea, a menos que sea tocada por un alma que tiene vida, porque en realidad solamente lo espiritual, solamente la sustancia espiritual puede producir vida. Y es así que un alma, que es como dijimos, un alma es un ente que está hecho de sustancia espiritual. Un alma sí puede producir vida y de hecho se requiere un alma para seguir produciendo vida. La materia por sí sola nunca puede producir vida. Y en algunas ocasiones se da, digamos, el contacto material, por ejemplo, entre dos personas, se da una relación sexual y se produce vida, pero no solamente es porque los químicos necesarios se mezclaron, sino porque en realidad hay dos almas, dos seres vivos que están ocupados, digamos, en el acto sexual, y ahora hace falta que una tercera alma, después incluso de que los elementos químicos y, sí, y todas las actividades, todos los procedimientos biológicos se den, una vez que los elementos químicos se fusionan, hace falta una tercera alma para que esos componentes químicos ahora fusionados toman vida y digamos que se reproduzca como un nuevo ser humano. No es posible, sí, no es posible inyectar, digamos, un alma en un pedazo de carne y decir, bueno, vamos a generar un ser vivo, porque no se puede inyectar un alma, porque al ser de naturaleza espiritual, al ser de una sustancia espiritual, el alma no es algo que nosotros podamos tomar con nuestras manos, y como yo puedo tomar un teléfono, puedo tomar un micrófono, puedo tomar cualquier cosa. El alma no es algo que yo pueda controlar. Y es aquí donde se pone, para el estudio científico, empírico, se vuelve difícil el asunto. Porque por su misma naturaleza, la ciencia empírica, la biología, la física, la química, las matemáticas, por su propia naturaleza, para poder estudiar algo, hace falta que eso que vamos a estudiar tenemos que controlarlo. Por ejemplo, si voy a estudiar una flor, cómo crece una flor, no sé si ustedes posiblemente sí hayan visto, hay estos muestras de cómo crece una semilla, por ejemplo, y en, no sé, 20 días se monitorea todo el crecimiento de la semilla y en 30 segundos, un video de 30 segundos, pues uno puede observar el lapso de 20 días en los cuales la semilla germina y sale un pequeño brote y crece hasta dar una flor, qué sé yo. Pero para poder hacer ese experimento hace falta controlar la semilla, cuánta tierra tenemos, la luz, hace falta ver el ángulo de la cámara, el aire. En eso consiste un experimento, o en esencia el experimento científico consiste en eso, en que voy a observar un fenómeno o voy a observar un objeto y para observarlo necesito tenerlo controlado aquí en el laboratorio. Hace falta un control sobre lo que voy a estudiar. Es así como funciona la ciencia, digamos, empírica. Pero el alma no se lo puede controlar. El alma no se la puede inyectar, como decía, en un pedazo de carne y decir vamos a generar un ser vivo. Porque para que ello ocurra, hace falta entonces la voluntad del Señor Supremo y el plan, digamos, cósmico, el plan divino, de determinar si, por ejemplo, si un alma va a entrar a en el encuentro, digamos, que ha tenido los espermatozoides con el óvulo, ahora, o con los óvulos, hace falta que el diseño del Señor Supremo indique que, ok, que aquí va a entrar una nueva alma o un alma para que se reproduzca un nuevo ser humano. O simplemente no, que simplemente no entre ningún alma. Aún a pesar de que los componentes, como dijimos, químicos puedan estar presentes.
Así que, bueno, es lo que Prabhupada está diciendo aquí, que la materia no tiene proactividad. Todo, todas las, digamos, toda la materia que vemos en nuestro alrededor, porque en realidad todo lo que vemos es material, está hecho de sustancia material, y todo lo que vemos en realidad, por ejemplo, ese sonido, no sé si ustedes lo están captando, hay un sonido de una construcción aquí cercana, hay un viento que está corriendo. Cada actividad, cada movimiento, por muy pequeño que sea, que observemos, ese movimiento es posible gracias a que hay un alma involucrada en el asunto, porque la materia no tiene capacidad de moverse por sí sola. Nada, ni una milésima, no puede moverse, no tiene ninguna actividad, ninguna capacidad de actividad la materia. Por lo tanto, cuando veo un movimiento, cuando escucho un sonido, cuando hay un cambio en algo, eso quiere decir que hay un alma que está actuando ahí, hay un alma, porque el alma es activa, a diferencia de la materia no tiene ninguna capacidad de movimiento. El alma es lo contrario, el alma es plenamente libre. Y claro, en el mundo espiritual, en su existencia espiritual plena, es libre, mientras que dentro de la materia está condicionada, ¿no? Pero entonces cualquier cambio, cualquier ruido, cualquier movimiento, siempre necesariamente, por ley, ese movimiento que estoy observando indica que hay un alma que está produciendo ese movimiento. Desde sí, el movimiento del sol, como dije, un viento, un sonido, todo, absolutamente todo. Todos los cambios que hay en la materia se producen por la presencia de un alma, necesariamente. Y a veces va a ser la presencia inmediata de un alma. A veces en el caso del viento, por ejemplo, podríamos pensar que incluso es una actividad que no requiere de ningún ser vivo, porque simplemente hay viento en el planeta. Los Vedas indican que no, que si bien es verdad no podemos ver a nadie detrás del viento, los Vedas, como una autoridad, indican que ese viento es el soplo del viento es administrado por los semidioses. Así que sí hay así como por ejemplo, no podemos ver, digamos en un semáforo, vemos que hay un cambio de amarillo a rojo y verde, y ese cambio es porque alguien programó el semáforo para que cambie cada tanto. Hay un programador detrás de eso, y muy posiblemente hay alguien que está monitoreando que funcione bien. Pero cualquier cambio siempre necesariamente indicará, como en este caso el semáforo, siempre indica que hay alguien, que hay un ser vivo detrás de esos cambios, a pesar de que sea, como dije en este caso, un cambio mecánico del semáforo, pero alguien tuvo que haberlo programado. No es posible que él solito se haya programado. Asimismo, si bien es verdad no podemos ver a nadie detrás del viento, asimismo hay alguien que programa esas actividades para que sople suficiente viento, para que haya lluvia, para que haya luz, para que haya sol. Sí, aún a pesar de que no podemos ver a nadie y pensaríamos que el viento sopla por sí solo. Asimismo, el semáforo no cambia por sí solo. Saludos, Matilde Ravelo, Hare Krishna. Voy a leer su comentario, su pregunta. ¿Se podría decir que el alma es un individuo, entre paréntesis, espiritual? ¿Espíritu es de lo que está hecho el alma y el espíritu es Dios? ¿Entendí bien, Prabhu? Sí, estamos usando estas palabras para tratar de entender más el alma. Dijimos que la sustancia de la que está hecho el alma es espiritual, pero se habla de almas espirituales. Y Dios es espíritu, pero Dios es el espíritu supremo. Las almas son espirituales y Dios también es espiritual. Y el Señor Supremo es el Brahman Supremo, es espiritual, sí, sin duda. Pero no quiere decir, esa comprensión hasta ahí está bien, no querría decir de que como hay tantas almas y como Dios es espíritu y las almas son espirituales, hay tantas almas que son espíritu, entonces Dios se distribuyó en tantas almas que terminó, que dejó de ser Dios, porque como, claro, se requiere muchas, si las almas son de sustancia espiritual, se va a requerir mucha sustancia espiritual para crear tantas almas, ¿cierto? Y si decimos que Dios es espíritu y que las almas están hechas de Dios, ahí ya podríamos estar como distorsionando el asunto. Los Vedas y el Bhakti lo define que esa sustancia que es espiritual
hace posible que al mismo tiempo Dios sea espiritual, las almas sean espirituales, y que Dios sea el Espíritu Supremo, porque de Él emana lo espiritual también, digamos, si podemos usarlo de esa forma, definirlo de esa manera. De Él emana todo. Así que sí, el Espíritu es Dios, sin duda. Y Dios sí tiene una naturaleza, como en términos sánscritos, a esto que estamos hablando, se le definiría como Sat Chit y Ananda. Sat Chit Ananda. ¿Qué es lo espiritual? Es aquella sustancia que es plenamente, que es Sat Chit y Ananda, que es conocimiento, bienaventuranza y es eternidad. Así que sí, el alma es espiritual, sí. Dios es el Espíritu Supremo, sí. A veces se lo define también el alma como una pequeña unidad de espíritu, mientras que Dios es la fuente de todo el espíritu. Y la palabra en sánscrita para espíritu más usada, más común, más clásica es Brahman. El alma es Brahman. Dios es el Brahman supremo. Ayer decíamos también que no puedo tener la conexión que yo tengo con la naturaleza no es la misma que se tiene con el Brahman supremo. Y el Bhakti lo que hace es poner en contacto a la persona con ese Brahman supremo, con el Señor Supremo, con Dios, para que así cultive una relación con Dios, cultive un vínculo íntimo, un vínculo individual con el Señor Supremo, diferente de simplemente vincularse, digamos, y tener algo, sí, un vínculo agradable con la naturaleza, que ojalá que todos tuviéramos un vínculo con la naturaleza, sin duda. Sin embargo, por ejemplo, yo podría ir al bosque y en el bosque cantar. Sabemos, es casi que conocido universalmente que la música, ¿no? El canto es como cantar y bailar, son como expresiones del alma que dan placer, ¿no? Entonces yo podría ir al bosque y cantar y digamos que, no sé, si una persona podría cantar, una persona un poquito más, tal vez más consciente o más sensible, podría darse cuenta de que le puedo cantar al bosque también, ¿no? Como una entidad viviente que me recibe el bosque. Entonces puedo cantarle al bosque. Y después de un día cantando en el bosque, indudablemente va a sentirse mejor la persona, sin duda. Hay una conexión con la naturaleza. Como decía, el canto mismo ya trae un poco de descanso al corazón, cantar en el bosque. Sin embargo, cantarle al Señor Supremo, forma de la archa, la forma de la deidad, cantarle a la deidad y ser consciente en un espíritu de ofrenda, ofrendar este canto, este esfuerzo, este canto, para cantarle a la deidad, tratar de agradar a Krishna en la forma de la deidad. Esa ofrenda va a traer un despertar espiritual, por un lado, mucho más profundo, y junto con ese despertar espiritual va a venir una plenitud, una sensación de llenura, podemos decir, y una sensación de, si podemos definirlo así, de estar en el lugar correcto, porque el alma comienza a ubicarse en el lugar correcto que le corresponde, como alma que sirve al Brahman Supremo. Así que hay una diferencia entre cantarle al bosque y sentarme en la playa, por ejemplo, y observar la tranquilidad de la playa y no pensar en nada más que escuchar el sonido de la playa, del mar, las olas. Y eso es beneficioso, es terapéutico, podemos decir incluso. Sin embargo, eso es diferente de sentarme y escuchar el santo nombre del Señor. Yo mismo producirlo con mi lengua y escuchar el santo nombre del Señor. Esa actividad de vuelta va a traer un vínculo más cercano y certero con el Brahman Supremo, con el Espíritu Supremo. Y hay una diferencia, como lo estamos leyendo aquí, entre, como hemos leído, que los elementos materiales, la creación cósmica misma es todo materia. Y así como esa materia no tiene capacidad libre de acción, asimismo, la conexión con esa materia, sí, me puede brindar, digamos que, una cierta tranquilidad. Pero la conexión con la fuente de esa materia es lo que hace que el alma consiga pleno sosiego. Una vez que la persona tiene, digamos, una vez que el Vaishnava tiene una visión diferente de las cosas, ahora sí, en medio del bosque, el Vaishnava puede cantarle al Señor Supremo. Puede hacer una ofrenda espiritual porque sabe, aprende ello, aprende a
a reconocer el servicio devocional en todo. Entonces el Vaishnava sin duda puede también, y lo hace, ¿no? El Vaishnava va y puede distraerse un poco o recrearse más bien un poco en la playa, en el bosque. Pero su meditación es que el Señor Supremo, el Vaishnava está meditando porque comprende que hay un Brahman Supremo, que es el creador de todo, y por lo tanto puede hacer un vínculo cercano con la divinidad suprema a través del bosque, a través de la playa, sin duda, porque conoce el origen de todo. Y ese Vaishnava, que eventualmente hace una conexión con el bosque y la playa, no deja su conexión con Bhagavan, con la persona suprema. No la deja porque naturalmente sabe que esa conexión es más certera, es más íntima. Es así como, sí, no es condenable, no es que se condena, digamos, el cantarle al bosque o cantarle a la playa o a los animales o además, sino el Vaishnava sabe muy bien y debido a que sabe de ese sabor, no deja, por ejemplo, el canto del santo nombre, no deja el servicio a la deidad, el cantarle a la deidad, el ofrendar sus alimentos, porque está teniendo una experiencia más, como dije, más cercana. Y obviamente hace falta para esto poder cotejar, y es aquí donde viene la importancia de que la persona haga un trabajo de introspección. Y si no sabe hacer un trabajo de introspección, hoy por hoy es más fácil todavía, uno puede buscar rápidamente en la red. El Bhakti, esto es un poco, algunas personas también los confunden, puede confundir. El Bhakti no se centra en enseñarle al estudiante cómo hacer introspección. El Bhakti, por ejemplo, se sabe que una persona con el corazón más sano de rencor, de envidia, de ese tipo de cosas, va a poder darse mejor al cultivo espiritual. Pero el Bhakti no se sienta con el estudiante a enseñarle a limpiar su corazón de rencor o envidia. Si nosotros estamos interesados en querer saber cómo limpiar el corazón del rencor o de la envidia, entonces es posible que tengamos que buscar apoyo, digamos, en procesos externos al Bhakti, porque el Bhakti únicamente nos va a hablar de servicio devocional puro. Y alguien podría decir, bueno, es que aquí no me enseñan cómo limpiar el corazón. Eso sería como esperar ir a la universidad y quejarme porque aquí no me enseñan cómo leer y escribir. Es que la universidad está centrándose en darle un conocimiento, un posgrado. Se espera que todos los que llegan ahí ya saben cómo tienen una buena ortografía, ya saben escribir, saben leer. Por eso la universidad no se centra en dar un curso de cómo aprender a leer. Similarmente, el Bhakti se centra en cómo aprender a desarrollar el amor puro por Dios, por el Brahman Supremo. En el Bhakti no vamos a encontrar cómo cultivar modalidad de la bondad. Un poco sí, se nos va a explicar. Dentro de los textos Vaishnavas no se nos va a hablar de cómo perdonar a mi papá, cómo perdonar a mi mamá. Se espera que todo esto la persona lo haya aprendido previo a llegar al Bhakti. Y decía esto porque la introspección, hace falta que la persona tenga la capacidad de introspección, y si no la tiene, el Bhakti no es que le va a enseñar cómo hacer introspección, pero puede buscar ayuda externa para aprender a monitorear qué es lo que estoy pensando. A algunas personas les cuesta un poco más de trabajo, pero hace falta y mucho en el cultivo espiritual. Aprender a monitorear un momento, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me hace sentir cuando voy a tal lugar? ¿Cómo me siento cuando hablo de tales temas? ¿Cómo me siento cuando comparto con tales personas? ¿Qué sensaciones se generan en mí? Todo esto es importante. ¿Para qué? Para que cuando la persona se dé al canto del santo nombre, se dé a la adoración de la deidad, con esa introspección se dé cuenta de que sí, lo que despierta en mi corazón el canto del santo nombre, lo que despierta en mi corazón la lectura de la filosofía Vaishnava, lo que despierta en mi corazón los pasatiempos de Krishna, eso que se despierta en mi corazón cuando sirvo a la deidad, es muy diferente que aquello que se despierta en mi corazón cuando voy al bosque y canto, y son sensaciones parecidas, pero con la introspección me doy cuenta de que son distintas. Y esa introspección, como dije, es necesaria para darme cuenta entonces que la materia eh, es muerta, que en realidad todo lo que hay, lo que me rodea es materia muerta en realidad, y aprender entonces a centrar mis ojos en lo que está más allá en el fondo. Alguien en términos más
esotéricos y místicos, que nosotros no somos tanto de ese estilo, tal vez ustedes lo sabrán. Podría definir esto como el famoso tercer ojo, ¿no? Aprender a ver con un tercer ojo que es más allá de la materia, a darme cuenta de lo espiritual que hay en todo. El Bhakti es el mismo tema, pero el Bhakti utiliza un lenguaje, como dije, menos esotérico y sí, tal vez más accesible. Así es que eso es lo que tenemos aquí por hoy. Hemos leído el Señor Supremo entrando en la manifestación cósmica y hemos visto que para que se dé el desarrollo de la materia hace falta la presencia de un alma. Y ese alma que somos nosotros encuentra plenitud de ese alma cuando es súper genial. Esa alma encuentra plenitud con el simple hecho de estudiar qué es el alma. Es fantástico. La sustancia, así como por ejemplo las flores pueden darme felicidad con simplemente olerlas, ciertas flores que son más fragantes. No se requiere un gran esfuerzo, solamente olerlas. Hay cosas que con simplemente verlas son tan bonitas, estéticamente son tan agradables que transmiten una sensación. Y hay un objeto que es el alma. Ese objeto es tan genial que con simplemente estudiarlo consigo plenitud. Y eso es lo que llamamos el autoconocimiento. Ya no solamente autoconocimiento, decir cuál es mi tipo de sangre y estoy autoconociéndome, sí, pero no solamente se refiere a conocer los atributos materiales o mi histórico material, sino autoconocimiento de conocer el alma e indagar, profundizar en el alma. Porque el alma, como dijimos, es tan genial que con simplemente estudiar, tratar de entender el alma, tratar de entender al Brahman, ya sea al Brahman supremo o al Brahman pequeño, o a los dos en realidad, simplemente con tratar de entenderlo, con estudiar acerca de ello, ya hay una plenitud en el corazón. Ya eso es actividad espiritual. A diferencia de la materia, que por mucho que tenga tanto ímpetu por centrarme en las cosas materiales, no voy a tener plenitud. Incluso a pesar de que reforestemos todo el planeta y lo pongamos verde de arriba a abajo, incluso a pesar de que saquemos todo el plástico de los océanos y a pesar de que la ecología así florezca y digamos la flora, la fauna, aún a pesar de ello, eso no es garantía de que el ser humano va a estar pleno, porque solamente mejorando las condiciones materiales no es suficiente para que el alma, digamos, encuentre plenitud, encuentre su lugar. Para que el alma encuentre su lugar hace falta que aprender la persona, aprenda a centrarse en el Señor Supremo, centrarse en tener una relación en la forma de un vínculo amoroso con el Señor Supremo a través de la adoración de la deidad, a través del canto del Santo Nombre y otras actividades del Bhakti. Pero únicamente puliendo este lugar en el que vivimos no es suficiente. Ya sea que lo queramos pulir con cosas artificiales, pulirlo con una bonitas ventanas, bonitas cortinas, una bonita puerta, un bonito piso, eso no es suficiente. Y alguien podría decir, sí, es que esas son cosas externas, hace falta pulir el planeta con árboles, con un cielo despejado, libre de smog. Esa es otra forma de pulir el mundo material, un poco más bonita, sí, un poco más natural y ecológica, sí, pero es otra forma de ser materialista. Es raro decirlo. Si mi esperanza es que mejorando las cosas materiales voy a estar pleno, pues sigo siendo un materialista, aún a pesar de que aspire a sembrar árboles, aún a pesar de que ese materialismo, claro, no es tanto de materialismo en el sentido capitalista de gastar, tener mucho dinero para gastar, pero si yo sigo aspirando a que voy a estar pleno cuando vivo en un lugar con bonitos árboles, con un pasto bonito en el cual caminar, los animales son felices y nadie molesta a los delfines, en un sentido eso es materialismo también. Pensar que solamente por ajustes materiales voy a estar feliz. Lo cierto es que no. Y claro, queridos Vaishnavas, no quisiera dar una impresión aquí de señalar eso como dañino, como demoníaco. Indudablemente sería maravilloso que tengamos un planeta más verde, más libre de contaminación, sin duda sería agradable. Y de alguna manera hacemos nuestro pequeño aporte
por no dañar más a lo que ya tenemos, no dañar más la ecología, cuidar el agua que utilizamos, sin duda, cuidar la cantidad de agua que utilizamos, la cantidad de energía que utilizamos, la cantidad de plástico que utilizamos, todo eso lo cuidamos para hacer un aporte. Pero al mismo tiempo, y ojalá que tuviéramos un planeta más sano, sin duda, lo que queremos señalar aquí es que estrictamente hablando, por muchos más árboles que hayan, no necesariamente eso va a dar plenitud al alma, a menos que el alma aprenda un cultivo espiritual. Si la persona tiene un cultivo espiritual, es vivir en un ambiente más sano, un ambiente ecológico más bonito. Eso favorece la vida espiritual, pero hace falta que la persona tenga un cultivo espiritual. Si no tiene un cultivo espiritual, de vuelta es como si una persona no sabe leer y podemos traerle toda una biblioteca, la biblioteca del Vaticano, pero si no sabe leer, claro, podría vender esos libros y sacar otro beneficio, ¿no? Pero el punto aquí es que si la persona sabe leer, o sea, si la persona tiene ya un deseo espiritual, aspiraciones espirituales, ahí sí va a sacar un mejor provecho de un bonito ambiente, de un ambiente agradable y bonito. Pero si no tiene en su corazón el deseo de aspiraciones espirituales, donde sea que se encuentre, va a estar insatisfecho. Por lo tanto, es otra forma de argumentar que primero, antes que otra cosa, la persona necesita instalar en su corazón el deseo de progresar espiritualmente, de pulir su corazón, de tener un vínculo con el Señor Supremo. Y ese vínculo le va a dar satisfacción, aún a pesar de que todavía la ecología no se haya reparado del todo. Y sí, ok, ya estaba yo cerrando, pero me vine a hablar de otro tema. Vuelvo al tema, vuelvo a la conclusión de hoy. Decíamos que Cristo entra en los universos, ¿sí? Entra en los elementos, y debido a la presencia del Señor Supremo, todo cobra vida, cobra forma. Esa es la esencia de este verso de hoy. Así que sigamos estudiando de esa maravilla que es la presencia de la vida dentro de la materia, la presencia de Dios dentro de la materia, así como la presencia del alma dentro del cuerpo material. Muy bien, estimados amigos, estimados Vaishnavas, eso será todo por hoy. Espero que tengan un excelente y bonito sábado. Nos vemos mañana si el Señor nos permite. Hare Krishna.